viviendo en el Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada acerca de este tema y hablamos acerca de lo que es el Espíritu Santo. Decíamos que es la tercera persona de la Trinidad. También hablamos que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación, que el Espíritu Santo estuvo presente cuando Dios creó el mundo y todas las cosas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Génesis 1. Hablamos sobre lo que es el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Mateo 1:18, dice que cuando él fue al Jordán para ser bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma, y hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de ahí comenzó el ministerio de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, estuvo en él para hacer señales, maravillas y prodigios. Hablamos sobre la promesa de Jesús a sus discípulos, sobre la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y hablamos un poco también acerca de que cuando estamos en el Espíritu, andamos en unidad. El Espíritu nos hace estar unidos, nos conduce, y la unidad nos conduce a la credibilidad. Cuando somos guiados por el Espíritu, fuimos fortalecidos por el Espíritu, también que fuimos marcados por el Espíritu Santo. Todo eso lo tocamos la semana pasada. Hoy seguimos con este tema, porque todo este mes de enero vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. San Juan capítulo 16. Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por vuestra propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Padre, gracias Dios. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu, porque tu palabra es vida, porque tu palabra nos introduce, Señor, en el propósito por el cual tú nos llamaste en este tiempo. Señor, que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con esta serie, viviendo en el Espíritu. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Dice el Señor que Jesús fue al que lo había enviado. Es decir, cuando Jesús le decía a sus discípulos que Él iba al encuentro con su Padre y que nos convenía
les convenía a los discípulos y nos convenía a nosotros que Él fuera el Padre. Porque si Él no iba al Padre, entonces el Espíritu Santo no vendría. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Yo conmigo, mi ayudador. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, es nuestra ayuda. Y una de las funciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el que convence al pecador. ¿Quién convence al pecador? El hermano que va a evangelizar, el evangelista, el predicador, el profeta, el apóstol, el pastor. Nosotros somos los que convencemos. Es que mire la palabra que solté, que las multitudes cayeron rendidas por la unción. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al pecador de juicio, de pecado y de arrepentimiento. Es decir, que el trabajo de producir un arrepentimiento verdadero en la vida de una persona es del Espíritu Santo. Nosotros simplemente portamos una palabra y esa palabra va y hace conforme a lo que Dios le envía. Esa semilla queda sembrada. Y recuerda que Jesús hablaba en parábola y él decía que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales, parte cayó en la arena, otra parte cayó en arena, otra parte cayó en la cizaña y otra parte cayó en buena tierra. Una cayó en el camino, otro cayó en pedregales, otro cayó en la arena y otro cayó en la cizaña, entre las piedras. ¿Qué pasa? Que cuando la semilla es sembrada, el que va a producir el crecimiento o el despertar en el corazón de una persona es el Espíritu Santo de Dios, por la palabra que Dios nos encomendó. Esa es la palabra que Dios nos encomendó a nosotros, el ministerio de la reconciliación. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación, para reconciliar al mundo con Cristo. ¿Y qué es el mundo? El mundo representa a aquellas personas que todavía no conocen al Señor. El mundo representa a aquellas personas que viven sin Cristo. El mundo representa a aquellas personas que andan pecando, que andan haciendo lo malo. Y la Biblia dice que Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo, a aquellas personas con Dios. Es decir, que portamos una esencia, portamos un mensaje. Pero ese mensaje, una vez que nosotros soltamos la palabra, esa palabra queda sembrada en ese corazón. Pero una vez que la palabra queda sembrada en cada corazón, ahora le toca el turno al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence a la persona de juicio, de pecado, de arrepentimiento, para que esa persona se reconcilie con el Señor, para que esa persona tenga un encuentro con Dios, para que esa persona abra su corazón a Dios. Por eso es que nosotros no caminamos solos, caminamos con su Santo Espíritu. Dice que el Espíritu Santo es el que convence a la persona de juicio, de pecado, de arrepentimiento. Es el don del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos entregó. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, el apóstol Pedro en su discurso le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el don. ¿Qué significa don? La palabra don significa regalo. El Espíritu Santo, yo conmigo, es un regalo. Y como regalo nosotros lo recibimos en el momento que nos arrepentimos. Una vez que la persona, el Espíritu Santo trata con el pecador o con el descarriado, esa persona que se descarría, el Espíritu Santo trata con ella, dice que esa persona es llevada a juicio de pecado y de arrepentimiento. Es decir, esa persona se arrepiente. Y una vez que esa persona se arrepiente, se bautiza, dice que viene y ve que ahí es donde recibe el don del Espíritu Santo. La confesión nos acerca a Dios. Cuando le confesamos, le aceptamos, nos hace hijo de Dios. Pero el bautismo nos lava, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. El bautismo
a nosotros nos sella. Dice, cuando fuimos bautizados, dice que bautícese, aquí el apóstol Pedro dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón del pecado y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Es decir, el regalo del Espíritu Santo, que es la ayuda que usted y yo necesitamos para mantenernos firmes delante de Dios. Las personas reciben al Espíritu Santo cuando se arrepienten. Un arrepentimiento verdadero solamente es producido por el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control en el corazón de una persona, cuando toma el control en el corazón de una familia. Y no solamente eso, que dice también la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, 39, porque para vosotros la promesa. ¿Para quién la promesa? Para nosotros, para los que creemos en su nombre. Y no solamente para nosotros la promesa, sino que también nuestra promesa es para nuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que la promesa del Espíritu Santo no es solamente para el creyente, sino también es para los hijos de aquel que cree en el Señor Jesucristo. También para ellos es la promesa. Y no solamente para ellos, sino también para los que están lejos. Es decir, para los que no conocen al Señor, pero un día lo conocerán a través del arrepentimiento, y para todo aquel al que el Señor llamare. Es decir, cuando el Señor llama a una persona al arrepentimiento, esa persona va a ser transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios se posiciona, no queda otra alternativa sino cambiar. Una vida llena en el Espíritu Santo, ¿qué significará? Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Cuando nosotros somos llenos o vivimos una vida llena en el Espíritu Santo, pasa esto, lo que se manifiesta en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros vivimos una vida llena en el Espíritu Santo, una vida en el Espíritu Santo, nosotros nos fortalecemos en el Señor y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, según Efesios capítulo 6, versículo 10. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nos tenemos que revestir de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria sea al Señor. Dice la palabra que una vida llena en el Espíritu Santo nos hace entender primero es que nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su Espíritu, que nosotros nos revertimos con la armadura de Dios para poder estar firme. Es decir, nadie puede mantenerse firme si no tiene la armadura puesta. O podríamos decir que una persona que se ha apartado, una persona que empezó a pecar, dejó de cargar la armadura, dejó de fortalecerse en el Señor, dejó de fortalecerse en el poder de su Espíritu. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del maligno.
Es decir, el Señor nos dio a nosotros herramientas, nos equipó con un conocimiento pleno en la palabra de Dios para que nosotros podamos resistir. Pero ¿qué pasa? El creyente que se aparta es porque ha dejado de entender de que cuenta con la protección del poder de Dios sobre su vida desde el momento que aceptó al Señor. Es decir, no ha entendido que tiene una armadura que lo protege, una armadura que no que lo hace inmune, no lo hace inmune a las cosas del mundo, pero sí le da la fuerza para poder vencer, para poder batallar, para mantenerse firme. Y dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para con todos los santos. Es decir, que Dios nos puso a nosotros y nos da su palabra. Por eso es que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha dado, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos mantiene nosotros firmes. La palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad, nos lleva a la verdad de su evangelio. ¿Quiénes son los que son llenos por el Espíritu Santo? Aquellos que creen en la palabra de Dios, como lo dice Efesios capítulo 6 versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que vestirme de toda la armadura de Dios para poder estar firme. ¿Y para qué? Para contrarrestar o para vencer las acechanzas, las tentaciones que el enemigo lance en mi contra. Yo necesito vestirme de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? La armadura de Dios aquí la dice. La armadura de Dios para poder resistir. Calzados los pies, dice primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la armadura no es algo de hierro, de metal. Porque cuando nosotros nos hablan de armadura de Dios, nos imaginamos esa armadura de las épocas medievales. No se trata de esa armadura. Primeramente, que dice, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, estar firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer la primera parte de la armadura de un hijo de Dios es la verdad. Un cristiano que no anda en verdad, no anda hablando verdad, no anda caminando en verdad con lo que ha dicho, con lo que profesa. Gloria a Dios. Se fue. Gloria a Dios. Eso estamos en vivo. Un cristiano que lamentablemente no anda en verdad, no tiene la armadura. Porque parte de la armadura de un cristiano es hablar en verdad, es caminar en verdad, es vivir en verdad. ¿En cuál verdad? En la palabra de Dios. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama al Señor guarda su palabra. Entonces el que guarda su palabra anda en la verdad del Señor. Y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? La que cubre el pecho. Parte de la armadura es la que cubre el pecho. Dice, con la justicia. Es decir, que una persona que tiene la armadura de Dios es una persona que es justa. No hay justo ninguno, ¿verdad? Pero practica la justicia. Es una persona que está practicando la justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, que es una persona que su calzado es el evangelio de la paz. ¿Qué significa? Que no anda en contienda, que no anda en rencilla, que no anda en disensiones. Es una persona que su caminar es un caminar lleno de paz, que la gente lo ve y lo dice, esta persona es una persona llena del Señor porque no anda con problemas con nadie. Y sobre todo toma el escudo de la fe. El escudo que portamos los hijos de Dios es la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos y es el convencimiento pleno de lo que vamos a recibir.
Es decir, la fe no es algo que podamos ver al momento, es algo que no vemos al momento porque no lo tenemos, pero creemos que en el mundo espiritual de Dios, Dios está haciendo que lo que yo no tengo o lo que para mí es imposible se materialice para yo poder tenerlo o poder alcanzarlo. Entonces esa es la fe, es de creer, no de que yo tengo la fuerza para vencer, sino que en mí está el poder del Señor Todopoderoso, y porque en mí está el poder del Todopoderoso, yo puedo mantenerme firme y de pie porque el Señor está conmigo. Esa es la verdadera, esa es la verdadera fuerza de un cristiano. El escudo de un cristiano es que sabe de que tiene a Dios de su lado, y que si tiene a Dios de su lado, cuenta con el poder de Dios para poder vencer y para poder conquistar. Y luego dice, toma el yelmo de la salvación. El yelmo era la parte que se coloca el casco, que se colocaba. Ese es el yelmo de la salvación. Que la salvación es que estamos convencidos en nuestra mente de lo que la palabra dice, ¿verdad? De que lo que el Señor dice, de que cuando nosotros le aceptamos, de que confesamos su nombre, nosotros fuimos constituidos hijos de Dios, y como hijos, coherederos con Cristo. Es decir, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Que aquí estamos de paso. ¿Aquí estamos de qué? De paso. Hijo, no hagas bulla con eso. Estamos de paso. Mientras estamos en el cuerpo, estamos de paso. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso que somos, la Biblia nos llama embajadores de Cristo. ¿Cómo nos llama? Embajadores de Cristo. Y sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dados del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, o nuestra espada, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que contiene la esencia de Dios. El mensaje transformador de Dios es la palabra de Dios. Entonces, una persona para poder avanzar o para poder estar lleno del Espíritu necesita querer estas cosas. Si nosotros no creemos lo que Dios ya dice en su palabra, nunca podremos decir que estamos llenos del Espíritu Santo, porque no hemos creído la palabra. Y para nosotros poder ser llenos del Espíritu, para poder decir que somos llenos del Espíritu, necesitamos creer la palabra, que lo que el Señor dice es verdadero, que lo que Dios dice es real, y por eso yo lo creo. Ay, pero es que usted no ve la fe, usted no ve esto. No se trata de verlo, se trata de que yo lo creo, lo tesoro en mi corazón, de que así como el Señor lo dice, es real, es verdad, y por eso sigo avanzando, por eso estamos acá, por eso seguimos con vida, porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dijeron amén? Amén. Necesitamos mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. En nuestro corazón. Es decir, tomar la armadura de Dios, la palabra de Dios, la tomamos. ¿Qué significa? Que es una fe viva, una fe activa. Y la atesoramos aquí en nuestros corazones para ponerla por obra, para aplicarla a nuestra vida. No para aplicársela al hermano, porque la religiosidad o la religión hace eso, que toma la palabra, pero es para señalar al otro o para montársela al otro. No, la palabra es para edificación personal de aquel que cree en el Señor, aquel que la atesora. Y cuando predica la palabra, no predica para establecer juicio, no predica para establecer condenación, porque la palabra no fue dada para condenar al mundo. Por eso que Juan 3:17 dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y aquella persona que usa la palabra de Dios para condenar a otros hermanos, para señalarlos, criticarlos, para condenar a los que no creen, es una persona que está desviada del propósito. Es una persona que no ha creído a lo que este evangelio dice, representa. Que Jesús estaba reconciliando al mundo. Dios estaba reconciliando al mundo a través de Jesucristo.
y le dice, reconciliando a los que Él vino, a los que se habían perdido. Él no vino a los salvos. Ya nosotros estamos salvos, creo yo. Y si no estás salvo, como dijo por ahí, agarré el tape y empecé a entorchar. Él no vino a los salvos, Él vino a los que se habían perdido, para que los que estén perdidos puedan alcanzar salvación. Un salvo necesita un médico, ¿verdad? ¿Quién necesita el médico? El que está enfermo. Entonces Jesús vino a los perdidos. Por eso dice que Él nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y debemos, nuestro trabajo, nuestra misión es reconciliar al mundo, a los que no han creído, a los que viven sin Dios, reconciliarlos con Cristo Jesús a través de su palabra. Si Jesús no vino a condenar, entonces nosotros no tenemos ningún motivo para condenar a nadie, sino que nosotros fuimos llamados a restaurar al perdido, a levantar al caído, a darle la mano al caído para que se levante y se vuelva a posicionar en el lugar y en la asignación a la cual Dios le ha llamado. Esa es la verdadera función de la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero para comprender esto y entender esto, necesitamos vivir una vida en el Espíritu Santo. Porque si no vivimos en el Espíritu Santo, nosotros fácilmente caemos en una religión, en un dogma, en algo dogmático, donde el Espíritu de Dios no se mueve, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene cabida, no tiene lugar. Lo que tiene lugar es lo que yo creo, lo como a mí me parece, es como yo lo interpreto. No, la misma palabra se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo nos da convicción de lo que Dios dice en su palabra para que nosotros accionemos conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja dentro de la promesa de la propia palabra. El Espíritu Santo trabaja en la promesa de la propia palabra dada por Jesucristo. Jesús le mandó a sus discípulos que estuvieran juntos. Por eso en Hebreo, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, cuando estaban reunidos los discípulos, dice la palabra, estando juntos les mandó que se fuesen de Jerusalén, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que la promesa del Espíritu Santo está, el Espíritu Santo trabaja de acuerdo a la promesa de la palabra. Es decir, que el Espíritu Santo vino a la vida del creyente porque fue una promesa que Jesús le dijo a sus discípulos, que esperasen la promesa del Espíritu Santo que oímos de mí, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad. Y el versículo 8 de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que recibiremos poder. Vino el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios actúa en nosotros a través de la promesa del Espíritu Santo. ¿Y para qué es esa promesa? Diga conmigo, para ser testigo. ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es alguien que testifica o verifica el testimonio de otro. Un testigo es el que afirma la veracidad de lo que otro está contando. Y nosotros somos testigos de Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo a nosotros nos hizo testigos. El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea. Es decir, nos entregó a nosotros una palabra de reconciliación y ser testigo. Es decir, de afirmar lo que Dios dijo a través de sus profetas, de lo que Dios dijo a través de grandes hombres de Dios. Nosotros testificamos que lo que Dios dice es verdadero, que lo que Dios dice es real, que Dios no miente, que Dios no cambia de parecer. Dios no cambia de parecer. Dios, en el momento que nos llamó y nos escogió
y permitió Dios que nosotros le confesáramos para ser adoptados como hijos suyos y coherederos con Cristo, yo pregunto, ¿el Señor sabría o no sabría que nosotros íbamos a fallar en algún momento? ¿Sí lo sabía? Podríamos decir que el Señor es masoquista entonces. ¿Cómo decir? ¿Sabe que me voy a apartar, aún así me va a llamar? Diga conmigo, Dios no cambia de parecer. Dios no cambia de parecer. Porque cuando Dios nos llama es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Aún sabiendo de que nosotros nos vamos a equivocar y vamos a fallar, aún así Dios decide llamarnos. ¿Y por qué Dios decide llamarnos? Porque el que tiene un propósito en nuestras vidas es el Señor. Y la única manera de que una persona pueda cumplir el propósito de Dios es única y exclusivamente a través del poder activo del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu de Dios está activo en la vida de una persona, esa persona nunca más será la misma. Pero si esa persona el Espíritu de Dios no está activo en su vida, esa persona fácilmente va a flaquear, va a fallar, se va a descarriar, va a cometer pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está activo en su vida, sino que el Espíritu Santo simplemente es algo que conoce, pero es algo que no tiene cabida en su espíritu. Pero cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo de Dios, dice que el Espíritu Santo está para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos a toda verdad. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3. El Espíritu Santo, al cual el Padre era mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la misión del Espíritu Santo, es enseñarme, recordarme, corregirme, instruirme, reprenderme cuando yo estoy haciendo o cuando yo voy a hacer algo malo, estoy haciendo algo mal. Dice que el mismo Espíritu pone en nosotros ese discernimiento, esa tristeza cuando vamos a hacer algo malo. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios está activo en la vida de una persona, no hay manera que esa persona se aparte del propósito. Nosotros necesitamos entender que necesitamos que en nuestra vida el Espíritu Santo esté activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. El Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros para nosotros poder cumplir el propósito de Dios, porque fuimos marcados, fuimos sellados por el Espíritu Santo con un propósito. Cuando usted va a comprar algo, un pantalón, unos zapatos o algo, lo que sea, eso que usted va a comprar tiene un sello. El sello de la fabricación, de dónde fue fabricado, en qué país fue fabricado. Ese sello es la garantía de que eso viene de algo de calidad. Nosotros fuimos marcados por Dios. O sea, el Espíritu Santo es la garantía de que viene algo más, que hay algo más, que no solamente del Espíritu Santo, sino que hay algo más de parte de Dios. El Espíritu Santo es las arras significa, las arras era como decir cuando alguien empeñaba algo, dice, te empeño y mientras yo vengo, cuando yo venga, viene el restante. Es decir, que el Señor Jesús cuando venga por nosotros, hay algo más que viene. Simplemente el Espíritu Santo como el anticipo a algo más grande para nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es un regalo, es la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios la mantenemos en nuestro corazón, la creemos. El Espíritu Santo trabaja dentro de la promesa de su propia palabra, porque la palabra se cumple cuando yo la creo. La palabra no se puede cumplir en la vida de una persona si la persona no cree la palabra. Pero si yo he creído la palabra misma tiene el poder de cumplirse. Dice, escudriñad la Escritura porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es decir, que la palabra tiene vida, la palabra tiene el poder de rejuvenecer. Por eso es que una persona que cuando está en Cristo Jesús
usted hace una comparación en una persona que está sirviendo a Dios y una que no está sirviendo a Dios, y que son contemporáneos de la misma edad, usted va a encontrar que la persona que sirve a Dios se ve más rejuvenecida y la persona que no sirve a Dios se ve más envejecida, porque la palabra de Dios tiene el poder de rejuvenecer. Es decir, la palabra de Dios produce vida a todo aquel que cree. Ese es el poder de la palabra. Gloria sea al Señor. La palabra produce en nosotros algo más, porque el Espíritu Santo se va moviendo y va recordando. Ella va. Eso está mal lo que vas a hacer. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es el regalo prometido por Dios. El Espíritu Santo convence. Convence de juicio, de pecado, de arrepentimiento. Lo hace el Espíritu de Dios. Lo hablamos hace rato, creo que fue en Juan. Déjeme verificar. Juan 6:16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo es el que convence. A nosotros nos toca predicar la palabra, soltar la palabra. De lo demás se encarga el Espíritu de Dios. A nosotros nos toca creer la palabra. ¿Qué significa creer la palabra? Orar en todo tiempo. Orar para que Dios añada a los que han de ser salvos. Evangelizar y predicar la palabra para que otros se arrepientan. Pero el convencimiento para que ellos se conviertan al Señor, para que ellos vengan a la iglesia, eso le corresponde al Espíritu Santo. Yo no tengo que ponerle una pistola, no tengo que perseguirle ni montar una persecución. El mismo Espíritu Santo, a través de la palabra que usted ha soltado y que yo he soltado, va a producir en ellos juicio de pecado y arrepentimiento, va a producir en ellos convencimiento para que ellos entiendan de que Dios tiene algo mejor y más grande preparado para su vida. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad y los atraerá para que ellos vengan a su presencia y para que ellos conozcan y reconozcan que Jesucristo es el Señor de su vida. Eso le hace el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu dice que Corintios 3 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Biblia que nosotros somos templo de Dios. ¿Qué significa de que somos templo de Dios? ¿Por qué somos el templo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, mora en nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que cuidar el templo. Por eso el apóstol más adelante en el versículo 6, capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 15, dice estas palabras: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice la palabra, dice que somos, dice la palabra, dice que nosotros somos miembros de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. El que cree en el Señor es parte del cuerpo de Cristo y no es cualquier cosa. No somos cualquier cosa. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo nos dice que somos templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo nos capacita. Hablaba acerca de eso en Gálatas 5:22, habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo produce algo en nosotros.
Diga conmigo, produce un fruto. ¿Y qué significa un fruto? Diga conmigo, es una característica que se refleja en la vida del creyente. Y lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas los frutos del Espíritu Santo es amor. El primero que menciona es amor. Por eso aquí dice que en Corintios capítulo, creo que Corintios 13, 1 Corintios 13 dice que sí, dice que el amor es el vínculo perfecto. Y que de estos tres, el amor, la fe y la esperanza, el más poderoso es el amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor tiene la capacidad para poder cambiar las circunstancias, de poder, dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa? Que cuando Dios amó al mundo, no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, sino que el Señor quería que ellos fueran salvos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el primer fruto del Espíritu es amor, el segundo es gozo. Por eso que una persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón es una persona que está gozosa, es una persona que tiene amor para dar en su corazón. No el amor eros, el amor carnal, no, el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que no hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no hace nada malo, no, sino que todo lo contrario. Lo otro que es paz, otro fruto del Espíritu es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, una persona que el Espíritu Santo está activo en su vida, es una persona que empieza a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Es una persona que va a tener gozo, que va a tener amor en su corazón, va a tener gozo, va a tener paz, va a tener paciencia, va a tener bondad, benignidad, fe. Es una persona que va a ser mansa, va a ser templanza, es decir, que va a tener dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no hay nada que te pueda acusar a ti si estos frutos están en tu vida. ¿De qué te puede acusar el mundo cuando te ves, pero ¿de qué le acuso? Soy una persona que no ha hecho mal. Por eso es muy importante darle lugar al Espíritu. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, invitándonos a otros, envidiando unos a otros. Aquí mismo en Gálatas, más adelante, versículo 5, se lo leo aquí. No es el 5. Gloria sea el nombre del Señor. Habla sobre aquí está, 6, 5, 14, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. Es decir, que hay una contienda entre el deseo carnal de una persona y el deseo del Espíritu. Pero una persona que vive conforme al Espíritu es una persona que no satisface los deseos carnales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está activo en su vida. Y cuando el Espíritu Santo está activo en su vida, no hay manera de que usted pueda vivir en la carne. Ahora, el día que usted deje de mantener al Espíritu Santo activo en su vida, ese día usted va a vivir en el pellejo y no en la carne. ¿Por qué? Porque va a empezar a pecar, va a empezar a hacer cosas que a Dios no le agrada, que están clasificadas en Gálatas 5, versículos en adelante, usted la va a encontrar. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, también necesitamos andar en el Espíritu, es decir, caminar en la palabra de Dios,
¿Qué significa vivir en el Espíritu? Andar y caminar en el Espíritu es guardar su palabra, creer su palabra, atesorar su palabra y moverse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae libertad al cautivo. Dice Jesús en su palabra, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o muerte, principado, potestades, lo alto, lo porvenir, enfermedad, ángeles. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. O sea, no hay nada que a un verdadero creyente que cree la palabra de Dios, que la atesora en su corazón, que la guarda en su corazón, no hay nada que lo pueda desviar del propósito de Dios. Tal vez en algún momento podamos ser débiles, podamos fallar, pero cuando nosotros volvemos a la palabra, cuando volvemos a la vida en el Espíritu nos lleva a toda verdad. El Espíritu nos lleva a toda verdad. Y cuando andamos en toda verdad, es imposible, es casi imposible que nosotros pequemos en contra de Dios, porque vivimos en el Espíritu. Necesitamos nosotros entender esta verdad. Dios nos llamó a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a movernos bajo su voluntad, a creer que mayor es el que está con nosotros, que es más fuerte que el que está con nosotros. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Dice la Biblia que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Y qué significa? La fe es que yo creo lo que Dios dice acerca de mí. Diga conmigo, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Diga conmigo, yo puedo alcanzar lo que Dios dice que yo puedo alcanzar. Así que usted no es un fracasado, usted no es un inútil, usted no es cualquier cosa. Usted es una persona que ha sido llamada por Dios para conquistar con un propósito escrito en los cielos, donde está nuestra morada en Cristo Jesús. Un día el Señor vendrá por su iglesia y tú y yo somos la iglesia del Señor, y hay una promesa que el Señor nos dio y nosotros tenemos que comportarnos conforme a esa promesa, conforme a ese galardón. Avanzamos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Viviendo en el Espíritu significa es que la palabra la atesoro en mi corazón, camino en ella, me muevo en ella y creo en ella. Aunque tal vez no he visto cumplido el propósito, sé que tarde o temprano Dios me va a encaminar al propósito por el cual Dios me llamó en este tiempo. No importa cuánto dure, yo seguiré avanzando, porque la muerte no me separará del amor de Cristo. No hay nada que le pueda separar del amor de Cristo Jesús. Yo quiero invitarle a que usted se pueda colocar de pie y que podamos darle gracias a Dios por esta palabra. Y como dice el apóstol aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6 o capítulo 5, porque si soy guiado por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Gloria sea al Señor. Gálatas 5:18. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vivifica y aviva nuestros corazones en Cristo Jesús, como lo dice en Gálatas 5:16. Perdón, en Gálatas 5:16. No, perdón. El golpe porque el pastor hijo sabía ya Gloria sea al Señor. Bien bonito. No sé ninguna. Te adoramos, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, hemos venido a adorarte. Hemos venido, Señor, a este lugar porque reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas.
Señor, que sin ti sería imposible y sin el poder de tu Espíritu Santo sería imposible estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, y estamos convencidos de que vamos por el mejor camino. Señor, de que mientras nosotros estemos en el Espíritu, necesitamos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es atesorar tu palabra para ponerla por obra, oh Dios. Cuando nosotros atesoramos tu palabra y la ponemos por obra, Señor, avanzaremos al propósito que tienes en nuestra vida. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos, Dios. Señor, guíanos a toda verdad. Guíanos al conocimiento de tu palabra. Guíanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, creyendo en lo que tú vas a hacer en nosotros, Dios. Señor, bendigo la vida de los que hoy nos acompañan en este lugar, de los que van a ver, Señor, a través de tiempo de plenitud de ver, Señor, este mensaje, que tú puedas bendecir su vida, que tú los puedas levantar, fortalecer en el poder de tu Espíritu. Aviva el fuego de Dios, el fuego de tu Espíritu Santo en sus corazones, que ellos puedan caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, que puedan vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, pensar, caminar y hablar conforme a las palabras que tú nos has dado a través del Espíritu Santo de Dios. Que ellos puedan, Señor, convencerse de que fueron escogidos por ti, oh Dios, con un propósito eterno escrito en los cielos. Y un día, Señor, estaremos donde tú estás, en Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios, porque fuiste a preparar lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos. Yo lo creo, yo creo a lo que dice tu palabra, que un día estaré donde tú estás, porque fuiste a preparar un lugar para mí, oh Dios. Hay un lugar esperándome, hay una morada en el cielo preparada a los que aman tu regreso y tu venida, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que vivifica nuestros corazones. Llévanos a toda verdad, a todo conocimiento, porque somos tu templo, Dios. Gracias, Señor.